Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el regalo de este día. Gracias especialmente por los frutos que de la cruz hemos recibido, que son frutos de salvación, frutos de vida eterna. Es el árbol de la vida auténtico, verdadera, el árbol de la cruz en el Gólgota. Es ahí donde nos alimentamos, nos nutrimos, nos fortalecemos. Es ahí donde sanamos, es ahí donde nos vigorizamos para continuar con nuestra vida. Hoy especialmente te pedimos por nuestra gente muy sencilla que trabaja en la industria de la construcción. Te pedimos especialmente por aquellos que ven en ese trabajo como lo que es una bendición, pero que en ocasiones son tratados injustamente. Jóvenes, adultos que necesitan llevar un sustento a su familia, algunos a sus papás, otros a su esposa, a sus hijos, y personas que tienen jornadas muy intensas, 8 horas que son como si fueran 12, 14, 16, porque es un trabajo físico muy desgastante. Te pedimos les bendigas y bendigas a quienes dependen de ellos y también de ellas, porque hoy también hay mujeres que realizan funciones desgastantes también en la construcción. Bendíceles a ellos, a ellas y a quienes les emplean. Concédeles que haya una relación de respeto en torno a los derechos y a los deberes que mutuamente se tienen. Bien, vamos al texto del Evangelio. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envía a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, he subrayado el ser levantado, el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Y la referencia previa que está ahí antes de esta letra rosita, a Moisés que levantó la serpiente en el desierto. Después dice palabras que son hermosas. Juan 3:16, que ya lo hemos reflexionado. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino tenga vida eterna. Quiero, sobre todo, sabiendo que he hablado sobre el amor tan grande que nos tiene Dios, ver esta parte que dice para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque después concluye el versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Aquí hay una doble afirmación o una reiteración de cómo alguien puede pensar que lo que Cristo nos ofrece es muerte, para que todo el que crea en él no perezca. Y Cristo dice no es muerte, sino vida verdadera, vida eterna. Alguien piensa que Cristo vino a condenar al mundo, la parte del versículo 17, y el Señor dice, no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Entonces, aquí hay, digamos, como que una expresión que va muy ligado a lo que significó la serpiente que Moisés levantó en el desierto. Aquí el Señor pone este comparativo de que la serpiente pudo haber sido símbolo de muerte, pero cuando la levantó Moisés,
quien veía la serpiente sanaba de la picadura de las serpientes. Entonces, el texto del Evangelio nos presenta una situación en donde de pronto cuando alguien veía la cruz, la veía como si fuera algo que significaba muerte, y el Señor quiere cambiar ese sentido de muerte a un sentido de vida. O sea, de pronto cuando alguien ve a Cristo crucificado puede pensar pues que lo que le sucedió a él puede causar nuestra condenación, y el Señor dice que él no ha sido enviado para condenar, sino para que el mundo se salve por él. Aquí hay una afirmación en torno a elementos fundamentales. Adelante, vamos a recuperar el credo. En el credo, la primera verdad es en torno al Padre. Aquí lo que presento es la segunda verdad en torno al Hijo. Se cree en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Y luego viene la afirmación de por qué Cristo vino al mundo. Adelante. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. O sea, el Hijo no vino para condenar, sino para salvar. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. O sea, el tema de la salvación es el tema esencial. Y bueno, viene la crucifixión, que sin duda es un hecho histórico, y la referencia a Poncio Pilato habla acerca de aquello que aconteció y que es innegable en tiempos del Imperio Romano, en tiempo en que el imperio mandaba a un procurador, eh, digamos, a alguien que debería procurar la justicia, lo envía a las colonias que eran dominadas por él. Y bueno, Poncio Pilato era sin duda el procurador, era aquel que debió haber procurado la justicia, pero no lo hizo. Y bueno, en ese tiempo en que Poncio Pilato fue el procurador, por nuestra causa, fue crucificado, padeció, fue sepultado, pero resucitó al tercer día, según las Escrituras, sube al cielo, está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Adelante, hablamos entonces de el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que se ha manifestado en Moisés, que es el mismo Dios que hemos conocido en Jesucristo. Pero aquí hay algo fundamental que acontece con el Dios Altísimo. Concretamente, en el tiempo, cuando Él viene y nos ofrece la salvación. En cierto momento, ese Dios que venía interviniendo con sus acciones salvíficas, que está vinculado al tiempo, desde la tranquilidad de la situación de su gloria, un día decide hacerse hombre. Un día decide asumir nuestra naturaleza humana. Un día decide asumir nuestros procesos, nuestros tiempos, nuestra evolución. Cada etapa de nuestra propia vida la fue asumiendo. Se hace hombre y él mismo personalmente se sumerge en el tiempo. Y bueno, adelante, este Dios hecho hombre también es Dios verdadero. Nosotros creemos que en Cristo Dios ha bajado al mundo y se hizo hombre, pero bueno, este Dios que se hizo hombre se dignó encarnarse en un cuerpo humano, y bueno, también se digna habitar en las palabras que hoy mismo estamos compartiendo. La palabra se hace carne también en las palabras, y así aquel que estaba sobre todo, que digamos sobrepasaba cualquier realidad, de pronto digamos en lenguaje coloquial, el océano ha cabido dentro de una ánfora, lo mismo que un Dios cuando celebramos la Eucaristía, cabe en un cáliz de vino y en una patena que porta el pan consagrado. El regalo de el Dios encarnado es un Dios que se deja circunscribir, se deja acotar, se deja, digamos, conocer, está circunscrito a un espacio, a un tiempo, a una realidad concreta como es la carne de Cristo, como es la palabra que escuchamos,
pero también como es el pan y es el vino que se consagran. Así, el inefable, el incomprensible, eso significa la palabra inefable, un día se deja nombrar y se pronuncia un nombre. Y ese nombre que se pronuncia sobre la persona de Dios es la palabra Jesús. Bien, vamos hacia lo que adelante, lo que dice hoy el Evangelio. El Hijo de Dios se hizo hombre y ese Dios encarnado, Juan 1:14, y el Verbo de Dios se hizo carne y plantó su tienda entre nosotros. Un día fue levantado en lo alto y es un acontecimiento histórico. Era el año 752 de la fundación de Roma. Era la Olimpiada 194 que se realizaba en el mundo. Y en ese año 752, correspondiente en este caso al día 14 de Nisan, que concretamente sería el 7 de abril del año 30, en tiempo de Poncio Pilato. Ese es el acontecimiento que desencadenó el Viernes Santo y la Pascua verdadera. Dice el Señor, cuando levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. Así como Moisés fue levantado levantó en lo alto la serpiente, así será levantado el Hijo del Hombre, para que quien crea en él no se pierda, sino que salve. Porque no envió Dios a condenar al mundo, sino a salvarlo. Porque tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo único. Celebremos pues la exaltación de la Santa Cruz en el Dios que nos ama y que nos bendiga el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.